Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañáis en este acto, en el que rememoramos los hechos acontecidos en nuestra ciudad hace 87 años. Saludar a los miembros de la corporación, a Emilia Arroyo Sobrino, como presidenta de la Asociación Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica, a Manuel López Maraver, como presidente de la Asociación Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía en su delegación de Palma del Río, y a todos los aquí presentes. Vamos a ceder la palabra en primer lugar a Emi Arroyo, como presidenta del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica, y ella va a hacer una introducción y va a hacer partícipe a un familiar de una de las víctimas de los hechos acontecidos este día 27 de agosto del 36. Cuando quieras, Emi. Bueno, buenos días a todas y a todos. En nombre de la asociación que represento, que es el Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de nuestro pueblo, queremos agradecer al Ayuntamiento, representado hoy aquí por nuestra alcaldesa, Matilde Esteo, y demás concejalas y concejales aquí presentes. Agradecer que se siga realizando este acto institucional tan necesario y justo, de homenaje a todas las víctimas del franquismo de Palma del Río. Un año más, nos reunimos aquí para recordar, dejar testimonio, difundir, poner voz y hacer justicia a todas las personas de nuestro pueblo que fueron masacradas por la barbarie del golpe militar y posterior dictadura franquista. Nos volvemos a encontrar otro 27 de agosto, porque ese mismo día, pero del año 1936, Palma del Río pasó a la historia por teñir sus calles de rojo de la sangre de cientos de vecinos asesinados cruelmente. Tal día como hoy, las tropas franquistas entraron en nuestro pueblo y comenzaron a sembrar el terror. Dieron órdenes que todas las personas se presentasen en la plaza del ayuntamiento. Allí, los terratenientes seleccionaban a sus conocidos, a personas consideradas de orden, para perdonarles la vida. El resto eran conducidos al fondo de un corralón cerca del ayuntamiento, propiedad de Félix Moreno Ardanui, donde fueron fusilados estos palmeños inocentes, entre ellos niños de 14 años, como así nos está diciendo la fosa, y muchos jóvenes, tirados a una fosa común ubicada en este cementerio. Se estima que el número de víctimas puede estar entre 200 y pico y 300 o posiblemente más. Durante una generación, Palma del Río quedaría marcada por el horror de la brutal matanza de aquel día veraniego como el de hoy, y de eso no hace tanto, porque aún viven hijos, aún viven nietos de estas víctimas, y cómo no, aún viven hermanos y bisnietos y sobrinos, algunos de ellos aquí presentes. Por ello, con este gesto hacemos memoria y justicia a todas estas personas asesinadas y a sus familiares, sobre todo a esas mujeres, madres, esposas, hijas, que sufrieron la barbarie franquista de la forma más cruel, arrebatándoles a sus seres queridos y el posterior ensañamiento que tuvieron hacia ellas, y a cientos de niños y niñas que quedaron huérfanos, desprotegidos y en la miseria. Los supervivientes, los familiares, guardaron y guardan tantas y tantas historias de mucho dolor, historias calladas por el miedo, de años y años de represión, de dolor oculto que debe salir a la luz. Tal era así que visitaban la fosa donde estaban sus seres queridos a escondidas, porque el 27 de agosto del 36 el franquismo sembró terror en la población, llevando a la sumisión de todo un pueblo durante muchísimos años, incluso en la actualidad en forma de silencio. Por ello, este día debe ser recordado por el pueblo de Palma del Río y no olvidado, para hacer justicia a sus cientos de víctimas, conocer nuestra historia local reciente y, sabiendo lo que realmente ocurrió, no volver a repetir. En Palma del Río, como en cualquier otra parte del país, familias enteras sufrieron la terrible represión franquista, del régimen franquista, por defender la libertad, la legitimidad de un pueblo elegido democráticamente, como fue el gobierno de la Segunda República, y sufrimos el retraso de todo un país por estar sometido a tantos años de dictadura. Un pueblo que guarda memoria histórica es un pueblo dueño de su destino. En el pueblo nuestro, como en el resto de los pueblos de este país, queda mucho por recuperar.
Quedan muchos archivos que rescatar y sacar a la luz, muchas cunetas y fosas por abrir, para entregar a sus familiares los restos de sus seres queridos, para darles sepultura digna y para rescatar del olvido a todas estas personas y hacerles justicia. Tenemos la obligación de hacerlo por su familia, por las generaciones venideras, para pasarle una sociedad más justa, solidaria, en igualdad y sobre todo en paz. Por eso, cuando hablamos de recuperar nuestra memoria, no estamos haciendo un acto de reabrir heridas, porque nunca se han cerrado. No estamos hablando de revanchismo, porque nunca ha habido odio. Estamos hablando de justicia con las víctimas y del derecho a conocer nuestra historia. Como no puede ser de otra manera, esta asociación representa a familiares de víctimas del franquismo. Y con este acto queremos rescatar del olvido las circunstancias personales y sociales de nuestros vecinos y vecinas. Por ello, no me quiero extender más, porque le queremos pasar la voz del foro a un familiar víctima del franquismo. Pero antes, sí quisiéramos aprovechar este acto en el que estamos ayuntamientos, en el que estamos familiares, en el que está representada la sociedad palmeña, para reivindicar que no podemos dar marcha atrás en políticas de memoria democrática. No se puede eliminar la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación, donde se han realizado muchos proyectos. Uno de ellos es la primera cátedra de memoria de la Universidad de Córdoba, o la contribución al plan de sumación de las grandes fosas del franquismo en nuestra provincia, o las ayudas económicas y de todo tipo a las asociaciones memorialistas, y otras muchas actuaciones como las publicaciones, exposiciones, etcétera, en materia de políticas públicas de memoria. Las instituciones públicas no pueden negarse a reconocer y defender los derechos humanos de las víctimas de la dictadura franquista. Por ello, pedimos el mantenimiento de dicha delegación. Por otro lado, y fundamentalmente, tenemos que continuar con los trabajos de sumación de las fosas comunes que existen en nuestro pueblo, sin demora, sin interrupciones y de una vez. Hay que recuperar los restos de nuestros vecinos y vecinas, entregarlos a sus familiares, darles una sepultura digna, dignificar su memoria y conocer la verdad. Aún no sabemos, después de tantísimos años, la cantidad de personas que esconden estas fosas, porque será la tierra la que hable. Por eso, hacemos un llamamiento a esta nueva corporación y al equipo de gobierno, que ponga los recursos necesarios para seguir con los trabajos de exhumación, sin demora y sin pausa. Tenemos a los familiares de las víctimas revictimizándolas por la eterna espera. Muchos de ellos y de ellas se han ido sin recuperar a su ser querido, pero quedan sus descendientes con esa herencia. Hoy aquí hay ejemplo de ello. Y tenemos al conjunto de la sociedad que tiene aún pendiente esa deuda para cerrar este capítulo de su historia y, por supuesto, una ley de memoria democrática que cumplir. Bueno, ahora sí, el foro le quiere pasar la palabra a un familiar de las víctimas del franquismo. Él es el palmeño Manuel Francisco Escribano Castillo. No sé por dónde andas, Paco. Paco Escribano. Muchos de vosotros y vosotras lo conocéis personalmente, o por su faceta profesional, y además últimamente ¿no? Él es un artista palmeño, hizo una exposición de pintura en el convento de Santa Clara. Pues bueno, su abuelo, Francisco Escribano Nieva, fue una de las tantas personas inocentes asesinadas aquel 27 de agosto de 1936 y que sus restos se encuentran en la fosa común que se está intentando exhumar. Cuando quieras, Paco, te cedo el micrófono y para que cuentes tu testimonio. Muchísimas gracias. Teléfono. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por esta oportunidad que se me brinda. Apenas yo era un niño de 5 o 6 años cuando me asomaba al rebate de mi casa. Vivía en la calle Portada 45, lo que hoy día es el Hotel Castillo. Y a lo lejos yo veía como mi abuela venía tambaleándose porque ella era mayor. Purificación, Purita Bejarano Lara. Toda rigurosamente de negro, con su pequeño bolso negro también, que apretaba contra su pecho e incluso contra su corazón. Yo jamás conocí a mi abuela pura vestida de otro color que no fuese el negro. Entonces yo no comprendí los motivos ni las causas de tan riguroso luto. No conocí a mi abuelo Manuel Escribano Nieva, ni nadie en mi familia me habló de él. Ni mi padre Manuel Escribano Bejarano, que era su hijo,
ni mi tía Manuela Escribano Bejarano, que también lo era. Nadie me habló nunca de él, ¿no? Como si no hubiera existido, ¿no? Y yo, como niño que era, no insistí, lo di como un hecho natural, ¿no? El que no existiera. Fui creciendo con el cariño de mi abuela Purita, y recuerdo que le pedía que me contara historias y cuentos, y lo hacía. Jamás recuerdo ni un mal gesto, ni un reproche, ni el rencor. Era una abuela muy bondadosa con su nieto. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que yo pasé una infancia feliz. Fui creciendo, estudiando y formándome, adquiriendo conocimientos, a la par que fui tomando conciencia de que había una parte de la historia que yo no conocía, de la historia de mi familia. Fui tomando conciencia de ello y comencé a saber que habían ocurrido cosas terribles recientes, historias ligadas todo a lo que fue la Guerra Civil de 1936. Ya siendo mayor, mi madre un día me dice, Nieves Castillo Anguita, mi madre me dijo un día, a tu abuelo lo mataron en la guerra. Y yo me quedé, pero no supe qué reaccionar, no supe. En otro momento, otro día, me dijo, y a tu padre no lo mataron porque era muy pequeño, y se puso a llorar, lo sacaron de la fila y le dijeron que se fuera corriendo a buscar a su madre, y eso es lo que hizo, llorando por la calle como iba. Jamás mi padre me dijo nada al respecto, y a mí aquello me chocaba. Pero claro, ahora ya que soy mayor entiendo el porqué. Recordaba perfectamente, mi padre recordaba todo lo que había pasado. Y por miedo, y por proteger a su hijo y a su familia, no contó nada. Ahora lo entiendo perfectamente, ¿no? Hay historias que son inconclusas, llenas de tristeza y sobre todo de dolor y silencio. Con la intención de comenzar a conocer lo que había pasado en la Guerra Civil, comencé a leer libros relacionados con el tema. Leí el libro de Paul Preston, Franco, caudillo de España, y una vez finalizado la lectura del libro, se lo di a mi madre para que lo leyera. Y recuerdo que en algunos momentos de esa lectura que hacía lentamente, me decía, Paco, esto lo he vivido yo. Paco, esto es cierto. Yo sé que sufrió mi madre, que sufrió hasta cierto punto con aquello que leía, ¿no? Pero también es cierto que al compartirlo conmigo, de alguna manera aquello le sirvió como una catarsis, como una forma de liberarse de algo. Aquellas historias tan dramáticas que han conformado nuestra historia reciente. No conozco a ningún familiar que el rencor sea la principal actitud a la hora de recuperar los restos de sus familiares represaliados por el régimen franquista. Lo único que quieren, lo único que queremos es recuperar los restos de nuestros familiares y darle la sepultura de acuerdo a las creencias que cada familia tiene, nada más. Es verdad que se han escrito muchas cosas, se han dicho muchas cosas, pero yo creo que eso es mentira, eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, no es el odio lo que nos mueve, ni el ajustar cuentas con el pasado, con los descendientes directos de los responsables directos de tal masacre. Yo tampoco busco la compasión, ni quiero, en todo caso, la comprensión de los demás, ni mucho menos la lástima. Yo no busco nada de eso. Busco, porque es cuestión de justicia, busco que se haga justicia. Y sobre todo que se cumpla la ley de lo que es la memoria democrática. Es el Estado el que tiene que velar por el cumplimiento y la aplicación de esta ley, aprobada, no lo olvidemos nunca, en el Parlamento español, que es la sede de la soberanía nacional, con el voto de la mayoría de los allí presentes. Por lo que aplicar y respetar la ley de la memoria democrática no solo es un derecho que tenemos los familiares de los asesinados, sino un deber de los poderes públicos para con toda la ciudadanía española. La ley, que la he leído de arriba abajo varias veces, está de nuestra parte. Y nosotros, como familiares, tenemos la obligación moral para con nuestros familiares asesinados y el deber de exigir el íntegro cumplimiento de esa ley. Los poderes públicos están obligados a la aplicación y sobre todo de esta ley, y sobre todo porque una ley se puede respetar, pero si tú no libras las partidas presupuestarias necesarias, es papel mojado. ¿Para qué? Pues para seguir identificando
y para ser exhumados los restos de todos y cada uno de aquellas personas que aún siguen estando en cunetas, en fosas comunes y en lugares que no son los adecuados. No podemos olvidar a todas esas personas asesinadas, porque si lo hacemos, corremos el grave peligro de que estaremos doblemente condenando a estas personas. Primero, la condena física que tuvieron cuando murieron, cuando no lo deseaban, y lo que es peor, desde mi punto de vista, una muerte moral, que está en lo que yo llamo la forma del olvido de estas personas. La experiencia me ha enseñado que una herida, si se cierra sin limpiar, se gangrena, y por la gangrena o pierdes el miembro o puedes perder la vida, ¿no? Por lo tanto, una herida no se cierra hasta que no se limpia y se desinfecta adecuadamente. Para ello, a veces hay que abrirla para poderla limpiar definitivamente. Solo así podremos superar esta injusticia y este trauma. Estoy convencido que el día que lo logremos, será el día que verdaderamente finalizará la reconciliación entre las dos Españas. Jamás me explicaron lo que ocurrió, los porqués y sobre todo las consecuencias de ese terrible acontecimiento, la Guerra Civil, que condicionó la vida de todos nosotros durante muchísimo tiempo y que creo aún sigue condicionando. El inexorable paso del tiempo no deja de transcurrir y voy leyendo temas relacionados con este periodo de nuestra historia. Estudié y leí suficiente como para saber que había otra historia y otros hechos. Leí mucho y fruto de esa inquietud me encontré un libro que hablaba de la Guerra Civil en Córdoba, que lo escribió Francisco López Gómez, La Guerra Civil en Córdoba 1936-39, donde me encontré con una sorpresa, y es que en las páginas finales había una relación de los muertos en las jornadas del 27-28 de agosto del 36. La sorpresa fue, ni más ni menos, que en esa lista estaba mi abuelo, Manuel Escribano Onieva, comerciante. Y hasta entonces yo todo eso, y ya era mayor. Por el apellido y sobre todo por lo que me habían contado, entendí que ese era mi abuelo. En ese momento llegué a comprender las razones y los porqués del por qué nunca me habían hablado nada sobre él. Desde ese momento comencé a buscar información sobre mi abuelo y sobre todas las circunstancias que acontecieron su fusilamiento. Y es cuando me viene a la memoria algunos de los retazos de su historia, que era comerciante, que compraba naranjas, fincas, que las vendía, que era miembro del casino del pueblo, y que en un momento determinado, allí, en el casino, tuvo un fuerte enfrentamiento con Félix Moreno Ardanuy. A consecuencia de una serie de problemas que esta persona tuvo con su mujer, que era muy amiga de mi abuela Purificación Bejarano Lara. En aquellos momentos comprendí que la historia que me contó mi madre, Nieves Castillo Anguita, sobre aquella discusión que había mantenido mi abuelo, pues que era verdad. Posteriormente, leyendo O llevarás luto por mí, de Dominique Lapierre y Larry Collins, me hice una composición de los terribles hechos acontecidos en mi pueblo, en vuestro pueblo, en Palma del Río. Claro, con el correr del tiempo he llegado a hacerme la idea de qué es lo que pasó, cómo pasó y las circunstancias que llevaron a aquellos terribles hechos. Después es verdad que vinieron muchas conversaciones con amigos, con conocidos, que me iban arrojando luz sobre los hechos que aquí han sucedido. Hay otro pasaje de mi vida que es curioso. Yo tenía 15, 16 años, como un niño muy inquieto, que siempre lo he sido, pues jugábamos por todos los sitios y los rincones de Palma del Río, pero había uno donde no sé por qué, claro, ahora sí lo sé, o sea, nosotros todas las geografías del pueblo las recorríamos, además como chavales, zagales, pero cuando pasamos por él, había uno que algo nos pasaba y que no pasaba, y ese sitio se llamaba el Corralón de Félix. Jugábamos en muchos sitios, la verdad, e íbamos descubriendo la geografía propia de nuestro pueblo, ¿no? Porque era nuestro espacio, pero allí nunca se nos ocurrió saltar las paredes cuando habíamos saltado en otro sitio, nos habíamos metido allí no, y yo en ese momento no lo sabíamos, a mí y a otros más. El pasado y la inquietud de comprender los hechos que allí ocurrieron, 87 años, me ha llevado a la comprensión de los mismos.
Este año 2023 he visto y me he dado una vuelta por el Palacio Portocarrero y la verdad es que fue muy agradable. Una mañana soleada, fresca, porque era invierno, y ver y comprobar lo que se ha hecho allí, pues, y cómo se ha recuperado ese lugar, pues la verdad es que me ha encantado. Sin embargo, sentí una extraña sensación cuando pude ver una placa en la que se mencionan a los dueños, a las personas que han hecho posible la recuperación de ese espacio, aquellas personas que han contribuido directamente con ese espacio para que ese espacio forme parte del patrimonio palmeño. Y me sorprendió negativamente ver cómo en esa placa aparecía un nombre queriéndolo camuflar, Félix, cuando todos sabemos que nos referíamos a Félix Moreno Ardanuy, responsable directo, junto con otras personas, de las muertes de muchos palmeños. Esa fecha, hoy hace 87 años. Seguí paseando y adentrándome por las instalaciones. Y llegué al muro donde fusilaron, dicho mejor, o mejor dicho, donde asesinaron a tanto inocente. La verdad es que me pareció extraño que no hubiera ni una mención, ni una pequeña placa que hiciera, pues que recordara a los hechos. Y la verdad es que yo eso no lo digo con rencor, créanme de verdad, porque no tengo ningún rencor, sino que entiendo que sabiendo y reconociendo qué es lo que se ha hecho o hemos hecho en el pasado, solo así podremos no volverlo a hacer. Hace poco tiempo terminé de leer un libro de Javier Cercas que se llama No callar, donde dice una frase que se me quedó lapidaria: quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber dónde va. Y eso es una gran verdad. Comprendo que las familias descendientes directas de aquellas personas responsables de este genocidio es imposible que acepten la realidad de los hechos. Dado, entiendo que eso sería como asumir que su abuelo, su padre, en fin, pues que era cuando menos, pues bueno, una persona. Yo a estas familias les digo que eso es duro, reconocer que tu familiar ha sido un asesino o ha sido. Yo no quiero juzgar a nadie, absolutamente. Dios me libre, yo no tengo ni conocimientos ni creo que tenga el derecho. Pero sí quiero poner en valor cómo los hechos de otras personas, a otras personas que hemos seguido viviendo, que hemos venido después, se nos ha privado del cariño, se nos ha privado del amor de esa persona y se nos ha privado también pues de los elementos económicos que en un momento estas personas tuvieron, ¿no? Y yo entiendo que lo uno es duro, pero esto es mucho más. Entre otras cosas porque es injusto. Sé positivamente que los hijos de los descendientes directos de cualquier cosa, pues no son los responsables, nadie. Sus responsables directos, diríamos, los descendientes directos no son responsables de lo que han hecho, los padres, los madres, o quien sea. Pero sí somos responsables de lo que hagamos después de conocer los hechos acontecidos, como es el caso, ¿no? Para mí reconocer los hechos se me antoja fundamentales para pasar la hoja de la historia, como hacer justicia con aquellos que entregaron sus vidas de la manera que lo hicieron. Y termino con unas palabras de un poeta que para mí lo es todo, don Antonio Machado, que dice: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, gracias Paco Escribano por tu testimonio, por tus palabras. Se nota que han salido del corazón y gracias por algunos de los mensajes que has transmitido en tu forma de ver o de entender o de expresar lo que tú has sentido y has vivido en tu familia. Seguidamente tiene el uso de la palabra don Manuel López Maraver, como presidente de la Asociación Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, en su delegación de Palma del Río. ¿Vale? Yo solamente me voy a ceñir a referir a aquello que es personalmente a mí, lo que yo viví y lo que pasó. La madrugada de este día fatídico que hace 87 años, se fueron de Palma del Río aproximadamente unas 6.000 personas.
huyendo la entrada del ejército, que no pudo entrar el día 26 de agosto, porque se defendió el pueblo bastante bien, tuvieron que retroceder, y hasta que llegó el batallón completo del comandante Baturrones para tomar el pueblo. Entonces cuando él llegó ya no había nadie, porque aquella noche se habían ido todos aquellos que tenían alguna responsabilidad o algo que temer, se había ido del pueblo. Entre ellos iba yo, que tenían en esa fecha, tendría unos 20 meses aproximadamente. Me llevaba a mi madre en brazos. Fuimos andando de Palma de Río Posada y después hasta Villaviciosa, andando. Fue mi madre conmigo en brazos. Y de allí pasamos a Pueblo Nuevo, a Madrid. Luego nos llevaron, sin saber por qué, porque cuando hablaba mi madre de esto, decía que no lo comprendía, nos llevaron hasta Gerona, Barcelona y a Gerona. Y cuando llegamos allí se enteraron de lo que pasaba. Y es que llevaban allí a todos los que tenían hijos, los llevaban hasta Gerona y allí estaban los servicios sociales españoles y franceses para coger a todos los niños y mandarlos a Rusia. Y cuando llegamos allí, pues de momento fueron a cogernos a todos los niños. Nosotros éramos 4 hermanos, yo era el más chico. Y cuando se dieron cuenta mis abuelas, pues cogieron y nos metieron debajo de una cama, se sentaron ellas, simulando que estaban cosiendo o haciendo corcheo o lo que fuera, y nosotros debajo de la cama, los 4 niños, no 5, porque estaba también una prima hermana mía, ¿sabes? Estaban debajo de la cama. Me contaba mi abuela, dice, no se oyó nada, ni respirar se oía, los niños no hablaron ni llegaron buscándonos, no, aquí no hay niños. Se fueron y ya nos dejaron allí. Me emociono cuando recuerdo esta cosa. Cuando pasó ese momento, y terminó la guerra, cuando de ese momento para atrás nos llevaron a Valencia, y en Valencia, en un pueblecito chico, se llama Montserrat, que está a unos 20 kilómetros de Valencia, pasamos los 3 años de guerra en ese pueblecito. Y cuando terminó la guerra en el 39, pues llegó una bandera de la Falange y nos echó de las casas en donde vivíamos, nos echó sin nada en absoluto, nada más que con lo que tenía puesto, a la calle. Nos echaron a la calle. Y una vecina del pueblo de allí de Valencia, que había entablado amistad con mi madre, esa nos recogió, y mi padre dormía debajo de la escalera, en el rellano de la escalera, y nosotros dormíamos en el suelo allí con unas mantas. Estuvimos allí 2 días hasta que llegó la Falange y venga, a Palma del Río. Nos montaron en una batea. En esa fecha ya tenía yo casi los 6 años, ¿sabes? Cuando ya terminó la guerra. Y ya me acuerdo de que prácticamente de todo. Me montaron en la batea hasta Alcázar de San Juan. De Alcázar de San Juan a Córdoba. Y en Córdoba había un destacamento de palmeños, 3 o 4 palmeños en la estación, viendo las personas que volvían para Palma y que venían para acá. Entre ellos había un cuñado de mi padre que estaba allí, pendiente de aquello, hermano, casado con una hermana de mi padre. Dio el canto y cuando llegamos a Palma estaba la Guardia Civil en la estación, esposaron a mi padre delante mía y se lo llevaron. Tuvo 8 meses, casi 8 meses preso y lo fusilaron el 16 de noviembre del año 36. Fusilaron a mi padre. Yo fui el día antes de su fusilamiento
o el mismo día, bueno, la madrugada del día siguiente, del 16 de noviembre, me llevó mi abuela a mi hermana, que es 2 años mayor que yo, nos llevó a verlo, porque él quería despedirse de nosotros. Fuimos a despedirnos y cuando llegué estaba mi padre tendido en el suelo, morado de las palizas que le pegaban. Y yo cuando lo vi, pues no podía estar allá al lado. Ahora mi hermana la adoraba a mi padre, y era 2 años mayor que yo, y ella se acercó a él a hablar con él, y él tenía de la chaqueta seguramente, de patén que él tenía, había cortado un pedacito y había hecho una bolsita en el que cabían 2 o 3 bellotas y una castaña. Lo había metido y eso era el regalo que nos dio. Cuando estuvimos, se los dio a mi hermana. Todavía las conserva. Yo cuando lo vi allí en el suelo, tan morado y eso, me retiré un poco de él y ya aquella madrugada lo fusilaron, era el 16 de noviembre del año 39. Pues, cuando llegamos aquí a Palma, de vuelta de todos los hechos de la guerra, nos encontramos que mi abuela tenía sus casas en la calle Blas Infante, hoy en día Blas Infante. Tenían 2 casas, una de mi abuela, por parte de mi madre, y otra de parte de mi padre. Las 2 casas se las quitaron la Falange, se las confiscó y las subastaron y las vendieron. Así es que cuando llegamos no teníamos dónde vivir, donde teníamos ni nada. Y en la calle Portá, donde está hoy la cafetería Maisa, ¿no es? En esa casa había, que era muy grande, había mucho venía allí, vivían 12 o 14 familias en esa casa. Como antes se vivía toda la familia que tenía una habitación y punto, ¿sabes? Pues a nosotros cuando llegamos, como no tenían dónde parar, pues nos dieron había una escalera y encima un rellano, y en ese rellano daban 3 o 4 habitaciones y vivían 3 o 4 familias. Y en el rellano ese de esa casa, con un capote de un soldado que llevábamos. Allí nos tuvieron 7 o 8 días durmiendo en el suelo. Tendidos en el suelo, allí dormimos. Tuvimos 7 o 8 días. Y luego la Encarnación Morales, no sé si alguno de ustedes la conocería, la que tenía en el estanco, Anita, la del estanco y el mercantil, ¿sabes? Una hermana de ella. Esa mujer nos dejó una habitación suya y no sé, alguien le dio a mi madre una cama de esas de fleje, grande esas camas, y con sacos hizo un colchón y lo llenó de hojas de mazorca. Y eso era lo que teníamos nosotros para dormir. Allí en esa cama dormimos 4 o 5 años, los 5, mi madre y los 4 hermanos, ¿sabes? Que todavía recuerdo cuando de noche chillaban, niño, que me has metido los pies en la boca. Los pies para arriba, en fin, era un caos, ¿sabes? Y esa fue prácticamente mi vida. A partir de ahí, pues muchas calamidades, pidiendo, mi hermana y yo íbamos pidiendo a la taberna del Niño Valle, que estaba en la calle Portá, en lo que es hoy la calle Alamillo, que da a la calle Portá. Ahí había 2 casas y una de ellas era la taberna de este hombre, que era primo hermano de mi madre, ¿sabes? Ese hombre, íbamos allí y ahí pedía por las mesas que estaban jugando y eso, y nos daban, y íbamos pidiendo por ahí, y allí estuvimos y así pasamos los primeros días prácticamente de nuestra vida, ¿sabes?
¿Y qué os voy a contar más? A partir de ahí, lo que fue pasar mucha fatiga, hasta que ya pudimos empezar a trabajar. Estuvimos pasando hambre hacia Tomete, a toneladas, hasta el año 45. A partir del año 45 ya estamos nosotros mayores y empezamos ya uno a trabajar, otro yo me fui de freganchín a un bar. A ver, estuve hasta que tenía los 14 años fregando vasos en el mercantil. Y de ahí me fui a la peluquería. O sea que me aprendí el oficio de peluquero. Y después, ya sabe usted de mi historial, porque de allí de la peluquería fui a parar al ayuntamiento y ya de ahí para acá lo saben todos ustedes. Así es que esa es mi historia, yo creo que esa refleja la historia de prácticamente todas las personas que padecieron en aquel tiempo la guerra. Bueno, pues a continuación procede leer los nombres de las víctimas de las que estamos hablando en este acto, que son las que perdieron la vida el día 27 de agosto de 1936. Os pido disculpas por mi voz, pero los aires acondicionados. Y muy a mi pesar no puedo encontrarme ahí acompañándoos. De ahí que mi compañera, en este caso yo, esté poniendo voz a estas palabras que salen desde lo más profundo de su corazón, seguro. En el día de hoy conmemoramos uno de los días más trágicos de la historia reciente de Palma del Río, una fecha en la que muchos palmeños perdieron la vida, en el entorno de una maldita guerra que enfrentó a amigos, vecinos y familiares. Si todas las guerras son cruentas y terribles, las guerras civiles lo son doblemente, por las pérdidas humanas y económicas que dejan en el territorio del país y la dura recuperación moral y económica que supone. Estas breves palabras van encaminadas a hacer latente mi sentimiento de pésame a todas las víctimas directas e indirectas de este conflicto armado. Muchos de sus familiares padecieron la pena añadida de no poder dar sepultura ni mostrar respeto a su ser querido. En estos momentos no puedo separar mi desempeño de mi cargo como trabajadora al servicio público, como concejala de Cultura, con el de mi vocación y formación como historiadora, y reconocer que la Guerra Civil Española fue el evento más importante de la historia moderna de España y uno de los más cruciales del mundo en el siglo XX. Justo hoy, domingo 27 de agosto, me encuentro visitando el campo de concentración de Auschwitz, y mientras Andrés os deleita con su violín con las preciosas canciones de la lista del Linder, no puedo evitar revivir el horror que millones de personas padecieron, entre ellos muchos españoles y algunos paisanos nuestros. A los familiares que aquí os encontráis, solo puedo mostraros mi empatía como madre, hija y hermana. No puedo ni siquiera ponerme en vuestra piel. No puedo entender el dolor de perder a quien más quieres por cuestiones políticas o ideológicas. Tenemos la suerte de vivir en España, un país donde hoy en día podemos expresar nuestros pensamientos sin miedo a castigos o represalias. No en todos los rincones del planeta tienen ese derecho, y como tal debemos cuidarlo y respetarlo. Me despido haciendo referencia a la simbología de la escultura que en estos momentos está detrás mía. El abrazo de dos personas, sin importar sus pensamientos, en granito blanco y puro. Ahí queda el símbolo, ya lo analizamos. Esto es justo lo que necesitamos para sobrellevar el peso de la historia, amor y paz. También es necesario el conocimiento de la historia, para no repetir errores, pero con la difícil tarea de no transmitir odio y rencor a generaciones venideras, que se merecen crecer en un entorno de paz real e ideológica. No a todas las malditas guerras que a día de hoy siguen asolando el planeta y matando a millones de inocentes. Bueno, gracias compañera, en este caso a mí, no, nada, por permitirme dirigirme a vosotros, para mí es un placer y ponerle voz a mi compañera, que lo hace, como ella dice, como historiadora y poniéndose en la T, pues no quisiera terminar esta intervención sin trasladaros un pensamiento que me vienen a la cabeza y que salen desde lo más profundo de mi corazón. Estamos en un acto de recuerdo, de rememoración sobre hechos bárbaros que tuvieron lugar en el transcurso de una guerra cruenta.
Todas lo son, pero cuando hablamos de guerra fratricida, los tintes se tornan aún más oscuros y violentos. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún antepasado o conocido que sufrió alguna pérdida en esta sangrienta guerra civil? Creo que ese dolor común de todos los que lo sufrieron fue el desencadenante de la fuerza que sirvió para que se unieran por el bien común de todos los españoles. Son hechos que también debemos recordar, pues fuimos capaces de asombrar al mundo entero gracias a una transición política modélica. Personas que sufrieron directamente la pérdida de seres queridos, la represión, el exilio, vencedores y vencidos, dejaron atrás sus diferencias para iniciar el camino hacia la concordia. Creo que es la mejor manera de salvar las distancias y de mirar al frente, teniendo como objetivo principal la unión entre hermanos, vecinos, compatriotas, todos los que estamos aquí. Todo ello sin olvidar el dolor y la restitución de la dignidad y de los derechos de todas las personas fallecidas y de sus familiares. Estoy segura de que todos estaremos de acuerdo en que ninguna ideología debe ser motivo de discriminación. Es por ello que no quiero dejar de recordar a los vecinos de Palma del Río que no se han nombrado en este acto y que también perdieron sus vidas en la guerra civil, que nos dividió como país y como sociedad. Tengamos memoria, sí, tengamos memoria, como ya habéis dicho algunos de vosotros aquí, para recordar a familiares, para que recuperen su dignidad, para cerrar heridas y para lo que considero una de las cosas más importantes, para no volver a caer en los errores que nos hicieron enfrentarnos en una sangrienta y cruel contienda entre hermanos, que no tuvo ningún beneficio. Muchísimas gracias a todos. Verdaderamente estoy emocionada, os lo puedo asegurar. Para finalizar este acto de homenaje a las víctimas del franquismo, pues cedo la palabra a doña Matilde Esteo, como alcaldesa de Palma del Río. Antes de empezar el discurso que tengo aquí preparado como alcaldesa, quiero decir que, en primer lugar, que mi sentimiento hacia cada una de las familias, de las víctimas que tenemos aquí, en este monumento que tenemos aquí detrás, soy sensible, muy sensible al dolor que todos tenéis por estos hechos acontecidos, ¿verdad?, y que hoy conmemoramos. Decir eso, decir también que me he emocionado con las palabras y los testimonios que se han vertido aquí. Manolo, esa vivencia, ¿verdad?, pues me han recordado también muchas vivencias que yo soy más joven y no he podido, pero sí me las han contado mi familia. Me han recordado a muchas mujeres que tuvieron que sacar a su hijo adelante, entre ellos mi abuela. Por eso es muy importante que se hable desde las distintas posiciones y desde las vivencias de las distintas familias en los horrores de una guerra. Me encantaría que algún día también se escuchara en este atril muchas familias, esas vivencias que también es memoria y que han sufrido los horrores de una guerra, entre ellos, pues la familia de mis padres. Buenos días, saludar a todos los aquí presentes, a Emilia Arroyo, presidenta del Foro de la Recuperación de la Memoria Histórica y que tan gran labor estáis haciendo. Nos han lanzado compromisos como institución, esos compromisos que desde aquí te puedo decir que vamos a seguir cumpliendo conforme nos marca la ley y en la medida siempre, como digo yo, de nuestras posibilidades. A Manuel López Maraver, Manolo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tus palabras. Eres el presidente, como bien ha dicho Berta, del Foro Ciudadano, de recuperación también de nuestra memoria histórica. Saludar a todos los miembros de la corporación, antiguos alcaldes y alcaldesa, Esperanza, que está aquí, y a todos los ciudadanos que en este acto nos encontramos. Deciros que es un acto lleno de solemnidad, pero sobre todo de sentimiento. Es mi primera vez como alcaldesa que invito a todo un pueblo a un acto homenaje a las víctimas de una época oscura de nuestro pueblo.
No ha sido fácil. Poco tiempo de organización, lo hemos dejado bajo el formato, las mismas invitaciones, conscientes de que la necesidad de mantenerlo, pero también conscientes de que teníamos que iniciar un nuevo camino para el homenaje no solo a las víctimas del franquismo, sino también a las que sufrieron las consecuencias de una cruel guerra que nos dividió. Lejos de esta división, estar aquí significa concordia, reconciliación, unión, rendir homenaje a las víctimas del odio, del rencor, ese que personalmente he sentido en cada mensaje que se me ha enviado a mi persona por estar aquí hoy en este acto. Como pueblo debemos ser capaces de reconocer nuestro pasado, mirando siempre al futuro. Un futuro alejado de sectarismo, un futuro sin odio, sin rencor, un futuro que no olvide su pasado, pero que sepa reconstruir su presente. Como alcaldesa quiero anunciaros que iniciaré un nuevo camino dirigido a recordar a toda y cada una de las víctimas de una guerra. Un camino donde sepamos unirnos para hacer memoria, memoria no sesgada, sino conjunta, por toda y cada una de ellas. Desde aquí comunico que el próximo año estará trabajado un acto homenaje a todas las víctimas que sufrieron las consecuencias de una guerra en nuestra ciudad. Espero que todos sepamos quitarnos cualquier adueñamiento sectario y acojáis mi propuesta bajo la única premisa de la unión y la concordia. Trabajaré valiente porque no se olvide nuestra memoria, toda. Hoy nos cuesta reconocer aún y nombrar a las cosas por su nombre, porque han sido muchos años de duelo, de silencio. Las generaciones venideras tienen derecho a tener unos políticos que estén a la altura y no utilicen el dolor como arma arrojadiza. Muchos fueron las familias que sufrieron de ambos bandos. Algunas nunca han tenido un homenaje. Si tengo capacidad para ser empática para las que hoy estamos homenajeando, no dudéis que también lo seré y recuperaré la memoria histórica de las mismas. La memoria histórica es un deber moral que nos obliga a recordar y a reflexionar sobre nuestro pasado. Por doloroso que sea, muchas familias perdieron a sus seres queridos, que fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio por sus creencias políticas, religiosas o su identidad. Es esencial que como sociedad afrontemos esta parte de nuestra historia, aprendamos de ella y nos comprometamos a que nunca se repitan los horrores del pasado. Hoy, al conmemorar a las víctimas del franquismo, estamos diciendo en voz alta y clara que no nos olvidamos de su sufrimiento, que estamos comprometidos a mantener viva su memoria, al igual que trabajaremos por mantener viva la memoria de todos y cada una de las personas que sufrieron los horrores de una guerra. Estuvieran en la posición política que estuvieran, porque ellos también fueron víctimas y a ellos se les debe rendir también homenaje y recuerdo. Trabajaremos como equipo de gobierno para que entre todos, el año próximo, hagamos un homenaje conjunto a todos los que sufrieron los horrores de una guerra. Desde aquí afirmo mi especial compromiso para que mi trabajo constante en recuerdo de todas las víctimas, con un camino hacia la concordia de todo un pueblo. Como ayuntamiento nos comprometemos a apoyar a las víctimas en su búsqueda de la verdad y de la justicia, porque la memoria histórica no solamente implica recordar el pasado, sino aprender de él para construir un futuro mejor. Queremos una sociedad basada en la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos, una sociedad en la que nunca más tengamos que rendir homenaje a víctimas de cualquier tipo. En este día les insto a todos a comprometernos a construir un mundo bajo la tolerancia y el respeto, que son los pilares básicos de nuestra sociedad. Nos encontramos hoy en un lugar lleno de significado, pero también para reafirmar nuestra firme convicción
de construir un futuro mejor, en unidad, en superación de barreras y en el respeto por nuestra historia. En nuestra ciudad sabemos que la memoria histórica no es solo un ejercicio de recordar el pasado, sino una acción de presente y para el futuro. Recordamos no solamente para revivir las heridas del pasado, sino para sanarlas y construir una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, me llena de orgullo el ver cómo nuestra ciudad se une para mejorar, para superar obstáculos y romper las barreras que nos separan. La memoria histórica nos enseña que somos capaces de afrontar la verdad de nuestro pasado, por dolorosa que sea. No podemos permitir que la amnesia colectiva prevalezca. Debemos recordar para no repetir los errores que llevaron a tanto sufrimiento. Pero al mismo tiempo, en ese proceso de recuerdo, también debemos encontrar la fuerza para perdonar. El perdón no significa olvidar ni minimizar el dolor, significa liberarnos de la carga del rencor y la venganza para abrir el espacio hacia la reconciliación y la construcción de un futuro en el que las diferencias no sean motivo de división, sino de la oportunidad para enriquecernos. Perdonar no es fácil, pero es una elección poderosa que nos permite sanar como individuos y como sociedad. Hoy, en este lugar que conmemora la memoria de quienes sufrieron, reafirmamos nuestro compromiso para trabajar juntos, construir una ciudad en la que las divisiones sean cosas del pasado. Una ciudad donde no haya barreras sociales, económicas ni culturales, sean todas derribadas y donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades para prosperar. Es mi deseo que esta conmemoración no solo nos recuerde el sufrimiento del pasado, sino que nos inspire para redoblar los esfuerzos para construir un futuro basado en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo. Juntos podemos enfrentar los desafíos actuales y crear ese legado de unidad. En este día tan significativo, recordar nuestra historia nos permite reconocer que en momentos de división y de opresión, la convivencia fue puesta a prueba, pero también nos muestra cómo a lo largo del tiempo hemos demostrado que somos capaces de vivir juntos en armonía, respetando las diferencias. La memoria histórica nos brinda la oportunidad de reconciliarnos con el pasado, reconocer y asumir nuestros errores y buscar una sociedad en la que nos permita avanzar. La reconciliación no significa negar el dolor o la injusticia, sino aprender a superarlas juntos. La paz es el último objetivo de nuestro esfuerzo. No solamente implica ausencia de conflictos armados, sino presencia de justicia y equidad en nuestra sociedad. Recordar y aprender de nuestro pasado oscuro nos lleva a luchar por una paz duradera, basada en la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos. Sin más, termino diciendo que seguiremos recuperando nuestra memoria, porque nunca se pueden construir unos buenos cimientos para el presente y el futuro de una ciudad si olvidamos el pasado. Gracias.